Buenos días, queridos hermanos, en este miércoles 13 de mayo, quinta semana de Pascua y festividad de la Virgen de Fátima. Nuestra Señora se apareció a unos pastores allá en Cova de Iría, hace ya tiempo, 1917, cuando el mundo sufría convulsas situaciones. A ella, al principio de la pandemia, consagraba el patriarca de Lisboa la península ibérica. A ella, a María Santísima, a la que fue capaz de decir sí al Señor y aceptar la voluntad de Dios, llevándola en todas sus consecuencias, nos confiamos nosotros también hoy. A María, la Madre del Señor, la Madre del Salvador. Ella, a la que los apóstoles conocerían, la que apoyó esa iglesia naciente, la que estuvo discretamente dando testimonio de la verdad de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Los textos de la liturgia de hoy nos hacen sentir en nosotros cierta renovación. Vemos en los Hechos de los Apóstoles de qué manera Pablo y Bernabé son criticados porque predican el Evangelio, la novedad de la buena noticia de Jesucristo, sin adherirse a la tradición mosaica de la circuncisión. Dice el texto que no predicaban que se tenían que circuncidar, según la tradición. Entonces los judíos decían que si no hacían esto, no podían salvarse. Eso provoca una discusión con Pablo y Bernabé, manifestando la alegría que suponen los gentiles el acoger la fe en Jesucristo, la novedad de esa vida, el perdón de los pecados, la vida en Cristo resucitado, antes, como digo, que crear una gran controversia, deciden ir a Jerusalén para encontrarse allí con los discípulos, encontrarse ni más ni menos que con Pedro. Esto nos hace ver cómo la Iglesia desde el principio se une en concilio. Digamos que aquí se produce el primer concilio de la Iglesia. Hay una controversia, hay un problema, y entonces vienen a Jerusalén. Recordad que Cristo ha instituido a Pedro como piedra. Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Te doy las llaves del reino. Entonces ellos, Pablo y Bernabé, dócilmente, poniendo como argumento la alegría de la conversión de los gentiles, que no necesitan de esta tradición de Moisés y se adhieren a la vida en Cristo, lo ponen en las manos de los apóstoles en Jerusalén. Dice que los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Y el problema era porque muchos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe. Entonces ellos intervienen taxativamente diciendo que hay que circuncidarles y exigirles que guarden la ley de Moisés. ¿Pero por qué? Cristo ha venido a dar cumplimiento a la ley, no a abolirla, pero tenemos que renovarnos. No podemos vivir de la intransigencia de vivir en una tradición fría, en una tradición que no nos conduce a nada. La tradición tiene que ser renovada en el Espíritu Santo, tiene que ser vivida con alegría, tiene que transparentar el amor de Dios. La bondad de Dios, queridos hermanos, no depende del pasado. A veces nos refugiamos en los pasados, ¿no? Y los idealizamos. No, tenemos que vivir la novedad, una novedad profunda para no caer en la superficialidad. Porque aquí teníamos que tener en cuenta aquel pasaje del Evangelio del Sembrador. La semilla tiene que caer en tierra firme. Y la tierra firme tiene que ser arada, renovada, puesta, podada, como vamos a ver hoy en el Evangelio. La alegría. Tenemos que vivir de la alegría. Fijaos que el Salmo 121, que dice que hoy era el salmo que cantaban los peregrinos cuando llegaban a Jerusalén, que es la alegría que llevan Pablo y Bernabé al encontrarse en Jerusalén para dirimir esto con los apóstoles, los que han conocido al Señor. Pedro, la cabeza de la iglesia. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, dice el texto, ¿no?
según la costumbre de Israel, a celebrar ¿el qué? El nombre del Señor. Queridos hermanos, un texto maravilloso en que tenemos que ver la Jerusalén como la imagen de la Iglesia, donde están esos tribunales de justicia en el palacio de David que nos hacen a todos vivir en comunión y no vivir en la intransigencia de una tradición que nos ahoga y no nos renueva. Una tradición que no sirve para mostrar a Cristo, hay que anularla. La circuncisión no era fundamental para vivir la novedad del Evangelio. No se entronca. Ya hay una nueva alianza. La circuncisión era el signo de la antigua alianza. Pero ahora hay una nueva alianza en Cristo. El sacrificio, Cristo hecho víctima, hecho sacerdote en la cruz, que nos ha rescatado del pecado. Ahí es donde está nuestra tradición, en morir como muere Cristo por los demás, no en cortarnos un signo en nuestro cuerpo para que ese signo hable de nuestra alianza. La alianza es Jesucristo. Ese Jesucristo que hoy en el Evangelio se define como la verdadera vid y el Padre el labrador. Y a todo sarmiento que no da fruto, el Padre lo arranca. Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Fijaos, la vid. Somos los sarmientos unidos a la vid que es Cristo. Y el Padre nos va podando para que demos fruto. ¿De qué manera podemos entender todo lo que nos está sucediendo para dar más fruto? ¿Cuáles son las reflexiones que hemos hecho al respecto? ¿Vamos a vivir como vivíamos antes? ¿Vamos a pensar que esto ha sido nuestro momento cuaresmal y pascual en el que tenemos que salir renovados, podados por Dios? ¿O vamos a seguir anclados en la circuncisión, en los signos externos que no manifiestan nada del amor de Dios, sino que manifiestan nuestra autoafirmación de qué? ¿Es de Jesucristo? Adelante. ¿No lo es? Renovémonos con coraje, porque tenemos que permanecer no en lo material, sino en Cristo. Y Cristo permanece en nosotros, y nosotros recogemos esa savia de Cristo para darla al mundo. Porque si no, queridos hermanos, quien no permanece en Él, se seca, evidentemente. Hay miles de tradiciones en nuestra iglesia que están secas, porque no experimentan el amor de Dios, porque no transparentan la fuerza libre, alegre del Espíritu Santo, porque están simplemente fuera de la vid, no están enraizadas en Cristo, y entonces estas el Padre las corta y las echa al fuego. Decía San Cirilo de Alejandría, ante una pregunta que se nos plantea hoy a nosotros: ¿dónde está anclado tu ser? Pues bien, la adhesión de quienes se vinculan a la vid consiste en una adhesión de voluntad y de deseo. En cambio, la unión de la vid con nosotros es una unión de amor y de inhabitación. Nosotros partimos de un buen deseo y entonces nos adherimos a Cristo. ¿Por qué? Por la fe, esa fe que tenemos que cultivar. Así llegamos a participar de su propia naturaleza y alcanzamos por ese deseo y la fe la dignidad de hijos adoptivos. Pues como afirma San Pablo, el que se une al Señor es en espíritu con Él. De hecho, San Pablo a los Corintios dice que nuestra unidad depende de estar unidos en Cristo. Si nos separamos de Cristo, perecemos, manifestamos la desunión. Y tantas veces manifestamos entre nosotros la desunión porque no vivimos unidos a Cristo. Prosigue San Cirilo diciendo: en Él y por Él hemos sido regenerados en el Espíritu para producir frutos de vida. No frutos de muerte ni de tradiciones pasadas, frutos de vida. No de aquella vida caduca y antigua, ¿veis? Sino de la vida nueva que se funda en ¿qué? En el amor extenuante de Jesucristo. Y esta vida la conservaremos si perseveramos unidos a Él y como injertados en su persona, es decir, recibiendo el alimento de Cristo, de la palabra de Dios que tenemos que rezar, cultivar, meditar. Si seguimos fielmente los mandamientos que nos dio, que leíamos estos días pasados, y procuramos conservar los grandes bienes que nos confió,
esforzándonos por no contristar, es decir, por no decaer en este esfuerzo, ni en lo más mínimo el Espíritu que habita en nosotros, por medio de él, Dios mismo pone su morada en nosotros, pone su morada en nuestro interior. Lo hemos visto estos días de atrás, y así es. Tenemos que ser fieles, leales a Cristo, alimentarnos de su palabra, dar frutos de buenas obras, no temer la poda que nos haga el Señor, porque muchas veces nos hace salir de nuestra zona de confort para que nos demos cuenta que nos estamos estabilizando en una tradición que nos mata, en lugar de vivir en la novedad continua y constante de la renovación en el Espíritu. Vivamos la alegría de sentirnos unidos al Señor, porque nosotros somos el sarmiento que tenemos que dar fruto. El agricultor ya se encargará de podarnos y de ayudarnos a que demos ese fruto abundante. Nosotros vivamos injertados en la vid que es Cristo, porque si no, el sarmiento que no da fruto solo tiene un lugar, y lo ha dicho el mismo Cristo: lo echan al fuego y arde. Pues queridos hermanos, que seamos capaces de tomar conciencia de dónde estamos injertados, dónde está anclado nuestro ser y nuestra existencia, para que alegremente demos testimonio de la novedad del Evangelio en Jesucristo. Pues que el Señor hoy, con la intercesión de Santa María la Virgen, aquella que vino a recordarnos nuestros compromisos bautismales, cómo tenemos que orar constantemente para vivir anclados en Cristo, viva siempre en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.